Al contrario, gracias a ti, exsecretario del Consejo Estatal Electoral, Francisco Zavala, expresidente del Consejo Estatal Electoral o Instituto Estatal Electoral. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días, licenciado. Gusto saludarte igual, Francisco. ¿Por dónde empezar con la crisis? Una especie de canibalismo, todos contra todos. Miren este mensaje que le dejó nomás la presidenta Guadalupe Tadei a los partidos. Las elecciones se ganan en las urnas, no en el Instituto Estatal Electoral. Cambios obedecen a eso, a garantizar la operatividad en el funcionamiento del instituto. Críticas yo les diría a la opinión pública, a la sociedad sonorense y a los partidos políticos en particular. Las elecciones no se ganan aquí en el Instituto Estatal Electoral, se ganan en las urnas, se ganan en el trabajo de calle, en el convencimiento que ellos, sus candidatos y sus plataformas habrán de poner ante todos los ciudadanos. ¿Cómo ven lo que estamos viviendo, Marco Antonio? Bueno, ciertamente, Luis Alberto, creo que no estamos en el escenario de una crisis ni de una anarquía institucional, como algunos lo han venido comentando. Sin embargo, debes de recordar que cuando inicialmente los consejeros fueron designados, nosotros comentamos en este programa que ellos tienen el mérito indiscutible de haber sido designados con un criterio académico, con criterios de selección profesional. Y en ese sentido, bueno, creo que hay un aval de carácter institucional en el sentido de que no únicamente los eligió el Consejo General del INE, sino que adicionalmente participó en toda la evaluación curricular el Ceneval y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y finalmente el propio Instituto Nacional Electoral. Yo creo que los consejeros han asumido de manera muy inoportuna una serie de decisiones para impedir la autorización y la integración de las comisiones permanentes, y además vienen cuestionando, que a mí me parece con algún cierto nivel de razón, la decisión de la presidencia de remover y de designar a nuevos funcionarios, considerando pues de que, si bien es cierto, estos dos temas principales que generan el disenso dentro de la institución, que es la no conformación de las comisiones permanentes, de las 6 comisiones que constituyen todo el área operativa de la institución, y además la decisión de la presidenta de destituir y de contratar a algunos otros funcionarios, me parece que esto tiene consecuencias naturales en la medida de que, en mi opinión, la presidenta no debió de haber sujetado a la decisión de una sesión pública la conformación de las comisiones permanentes sin el acuerdo de consenso previo, ni tampoco debió haber removido o destituido o designado nuevos funcionarios de acuerdo a la facultad que le otorga la legislación electoral de Sonora, sin considerar los lineamientos y las políticas de selección y de ingreso de personal que establece el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Francisco Zavala. Sí, Luis Alberto, coincido con lo que comentó acertadamente el delegado del INE, el maestro Trujillo, y también coincido en parte con lo que comenta el licenciado Andrade. Yo creo que parte del disenso es lo que ha dado pie a toda esta coyuntura o mala coyuntura por parte del instituto, y que los partidos, a final de cuentas, lo han sabido aprovechar. Yo creo que las estrategias de los partidos políticos, llámese mediáticas, políticas, incluso jurídicas, porque hay algunas impugnaciones ahorita en sala superior, acá en el TRIFE, veo que se han aprovechado esos disensos. Creo ahorita que es muy importante, ya se anunció que para el día sábado, el día de mañana, estarían autorizándose por parte del Pleno del Instituto Electoral la integración por fin de las comisiones. Luis Alberto, el licenciado Andrade lo sabe muy bien, que básicamente el 80% del trabajo de un consejero electoral es a través de estar en la presidencia de una comisión, en este caso permanente. ¿Por qué? Porque, por darte 2 ejemplos, la Comisión de Organización y Logística Electoral
final de cuentas es la que hace los dictámenes para lanzar la convocatoria de consejeros municipales y distritales. No lo hizo porque no existe, tuvo que ser el Consejo General el que emitiera la convocatoria. Ahorita vienen los criterios, las evaluaciones y en su momento las designaciones de los consejeros municipales y distritales como un primer ejército para la elección de este 2015 y no lo hay. Por decirte, el Instituto Nacional Electoral ya lanzó la convocatoria también de supervisores y de capacitadores electorales. No existe en el instituto una comisión de capacitación electoral que es la que aterrizaría, a final de cuentas, el convenio de colaboración entre el Instituto Electoral y el Instituto Nacional Electoral, donde se arrastra el lápiz para ver ese tipo de facultades que ahora le pertenecen al Instituto Nacional Electoral. No hay comisión de administración, ahorita yo no sé cómo le están haciendo al interior del instituto en cuanto a los capítulos y las partidas presupuestales, la contratación de nuevo personal, el contrato con proveedores, sino si la máxima autoridad en materia administrativa, financiera y contable es la comisión de administración. No hay una comisión de vinculación con el Instituto Nacional Electoral para ver todo este tipo de conflictos. Sería institucionalmente el presidente de esa comisión quien estaría como enlace institucional, como Marco Antonio Baños, que es el presidente de la Comisión de Vinculación del Instituto Nacional Electoral, para dirimir ciertos conflictos. Entonces, como vamos, Luis Alberto, este disenso urge que se nombren las comisiones, porque te repito, el 80% del trabajo de un consejero electoral es presidir una comisión. Son 6 comisiones, son 6 consejeros. El trabajo de la presidencia sale solo. ¿Por qué? Porque la exigencia del mismo puesto. Luis Alberto. Sí. A ver, pues interesante entonces los datos estos, es decir, ¿cómo es la valoración de Zavala? Es importante, no hay comisiones, creo que también a nivel nacional es el único organismo, ¿no?, que no tiene conformado esto. ¿Cómo lograr esta situación, este arranque pues accidentado que tuvieron, en donde aprovechan la coyuntura también los partidos políticos para pedir, por ejemplo, el PAN su cabeza e intentar desacreditar también? Me llama la atención querer desacreditar a la presidenta directamente desde el representante del Partido de Acción Nacional, es decir, bajo esta coyuntura. A ver, momento, van empezando, pues ¿de qué se trata? Mira, inicialmente nosotros hablábamos de que el nuevo Instituto Electoral es un órgano equilibrado, integrado por gente con un muy buen perfil profesional, que aunado a la experiencia incuestionable de la presidenta, deberían de estar garantizando un proceso electoral totalmente normalizado. Sin embargo, por algunas razones obscuras, por algún factor externo, como lo mencionaba anteriormente el vocal ejecutivo del INE, hay una divergencia interna que está confrontando absurdamente a los consejeros, en la medida de que la estructura operativa dentro de un proceso electoral está determinada por las 6 comisiones permanentes del Consejo y por la Junta General Ejecutiva de Funcionarios, de tal suerte que la propia ley incluso electoral de Sonora determina que las comisiones se deben de conformar con un criterio de igualdad de circunstancias para todos los consejeros y con una idea de equidad en la que todos tienen derecho a participar e integrar esas comisiones. Sin embargo, la realidad es que hay ese proceso de divergencia interna que impide la normalización y el desarrollo del proceso electoral como lo marca la legislación en la materia, de tal suerte que en este momento, pues dados esos perfiles, dado el procedimiento de selección, de evaluación de los consejeros, en donde, como te decía anteriormente, no fue una decisión propiamente del INE, sino que también intervino la UNAM, intervino el Ceneval, la pregunta pertinente que yo me hago es: ¿quién engañó a quién? O sea, ¿engañaron los consejeros actuales al INE sobre su supuesto apartidismo y sobre su independencia política? ¿O engañó la presidenta del instituto a Marco Antonio Baños y a Lorenzo Córdoba sobre sus supuestas habilidades y aptitudes para dirigir a la institución? O lo más importante, Luis Alberto, que es una pregunta muy dura, pero que finalmente es importante discutir, es:
engañaron los consejeros del INE a los ciudadanos sonorenses al integrar un instituto electoral por cuotas partidarias? La realidad nos está generando una serie de incertidumbre y de dudas en función de cuál es la distancia real, a cuál es el nivel de independencia política, de libertad intelectual que deben de tener los consejeros respecto de los intereses de los partidos políticos. A mí me parece que no únicamente es necesario cuestionar las razones por las cuales no se conforman estas comisiones permanentes, sino también determinar a cuáles son los motivos reales. Si existe una causa externa, un elemento político partidario que está influenciando la decisión de los consejeros para impedir la conformación de las comisiones permanentes, o en su caso, si hay un factor ajeno a la institución que viene alentando el cuestionamiento hacia la decisión de la presidenta de remover y de contratar a nuevos funcionarios. ¿Cómo salir de esto? Les pregunto, Francisco, para terminar. ¿Cómo salir? ¿Qué recomendaciones hacen? ¿Y qué salida tendría de esto? Pues, mira, Luis Alberto, mi opinión muy personal es que siento que el instituto, llámese consejeros y presidenta, están cayendo en este juego bizarro de los partidos políticos. Creo que con estos disensos, con estas omisiones por parte del instituto de los consejeros de integrar una funcionalidad real que requiere el instituto, están cayendo en las estrategias políticas de los partidos políticos. ¿Por qué lo comento? Porque me da a pensar a mí que alguno de los partidos políticos quisiera deteriorar la imagen de la institución a tal grado que existiera una asunción por parte del Instituto Nacional Electoral de la elección. Creo que todos estos elementos han abonado. Coincido con lo que comenta el licenciado Andrade, en que debe de haber un consenso antes de llegar al pleno del Consejo General. ¿En qué temas? En la remoción de funcionarios. ¿En qué temas? En la integración de comisiones electorales. También me llama mucho la atención un dato. Por lo regular, cuando el Consejo deja de hacer algo, como en este caso la creación de comisiones, inmediatamente los partidos políticos intervienen en juicios en contra de una conducta omisiva de una institución. No lo han hecho. Para crear las comisiones se necesitan una mayoría calificada de 5 consejeros, lo cual no se ha podido concretar. A mí me hace mucho ruido de que ningún partido político, y no hablo del PRI y el PAN, hablo del PRD, del PT, de todos estos demás partidos, que no han interpuesto un juicio de revisión constitucional contra esta conducta omisiva, y que sea sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien les ordene al Consejo General del Instituto Estatal Electoral que integren las comisiones, porque es más el daño que se está haciendo, Luis Alberto, con que no haya comisiones permanentes, a que, final de cuentas, se requieran forzosamente la mayoría calificada para poder... Por eso, ¿qué deberían de hacer? El consenso, es decir, ¿cómo salir de esto, Francisco? Entonces... Luis Alberto, porque quieren arrebatar los partidos, ¿está de acuerdo? Alberto, ¿cerrar filas o cómo? Como un consejo y como una opinión muy personal, y por la experiencia que estuve al frente de 2 elecciones como presidente, que me tocó integrar 2 veces las comisiones, en ese caso ordinarias, es a través de la plática y del consenso con los consejeros electorales, Luis Alberto. Se tienen que poner de acuerdo por el bien del instituto, por el bien de Sonora. Estoy de acuerdo. Marco, ¿cómo coincido plenamente, sobre todo, Luis Alberto, en el sentido de que la agenda de trabajos electorales, la agenda institucional del organismo está sobradamente cargada. Este consejo tiene una serie de asignaturas importantes que tienen que ver no únicamente con el aspecto organizativo del proceso electoral, sino sobre todo con recuperar la confianza y la credibilidad de la institución. Me parece que son aspectos básicos, como lo es también, por ejemplo, desterrar la opacidad del organismo, establecer mecanismos de decisión institucional en donde los consejeros garanticen a los ciudadanos, a los partidos y a los candidatos en general mejores niveles de legalidad electoral y de equidad política para todos los contendientes. Yo creo que son asignaturas muy específicas que tienen que ver
no únicamente con la legalización del proceso, sino también se debe de pensar rumbo al mes de junio del 2015, que uno de los aspectos centrales del resultado electoral requiere la legitimación política y la legitimación social del futuro gobernador del estado, de los 72 futuros alcaldes y de los 21 diputados que deben de elegirse mediante el sistema de elección directa. Creo que en este momento los consejeros deben de ponderar a cuáles son los puntos centrales, neurálgicos, los aspectos fundamentales sobre los cuales se deben de poner a trabajar. Me parece que lo que tiene que ver con la integración de las comisiones, la destitución y contratación de funcionarios son asuntos de importancia secundaria. Sin embargo, también me atrevo, como lo decía ahorita el licenciado Zavala, a una sugerencia en el sentido de que se debe hacer un esfuerzo por el consenso interno. Es importante el diálogo, el acercamiento y tener muy en cuenta que el Consejo no únicamente tiene la responsabilidad de organizar la elección, sino de legitimar un resultado que de manera natural se advierte complejo rumbo a la elección de junio del 2015 y por consecuencia pues creo que es necesario poner sobre la mesa un procedimiento, yo diría, si no hay posibilidades del consenso, de los acuerdos dentro del organismo, pues un sistema aleatorio de integración de comisiones en las que se elijan a los presidentes de las comisiones de acuerdo al orden que establece la propia legislación electoral. Son 6 comisiones, se trata de 6 consejeros, y en el caso, por ejemplo, de otro de los puntos muy cuestionados que implica una decisión de la presidenta, que tiene que ver con la destitución de los consejeros, si bien es cierto, la legislación electoral de Sonora le otorga una atribución plena para que ella discrecionalmente pueda elegir y decidir sobre los funcionarios, es importante que deban de entender que no se trata de una facultad absoluta, porque para eso existe en materia de remoción y de contratación de funcionarios los lineamientos y las políticas del servicio profesional electoral. Entonces, en ese sentido es importante que ellos valoren que la decisión que tiene que ver con la integración de la estructura operativa de la institución debe de pasar por el sedazo y por las políticas del Servicio Profesional Electoral Nacional, que además existe un servicio específico para los soples de acuerdo a lo que establece la nueva ley general en la materia. Les agradezco mucho, Francisco Zavala, gracias. Gracias, Alberto. Gracias, María Antonio. Muy interesante. Corto y volvemos con la Esmeralda Cambustón para cerrar. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Por solo $3.